tema de, de la felicidad y del bien supremo. ¿Quién lee, por favor? Yo. Yo. Bueno, Chelsea, adelante. Vamos, Chelsea. Bueno, séptimo, contradicciones. 119, 423. Contradicciones. Después de haber demostrado la bajeza y la grandeza del hombre, que el hombre ahora se estime en su valor, que se ame, porque hay en él una naturaleza capaz del bien, pero que no ame por ello las bajezas que hay en ella, que se desprecie porque esa capacidad está vacía, pero que no desprecie por ello esa capacidad natural, que se odie, que se ame ahí en él la capacidad de conocer la verdad y de ser dichoso, pero no tiene verdad o constante o satisfaciente. O sea, literal, pura contradicción. Hay motivos para amarnos, hay motivos para encontrar algo bueno en nosotros, pero también hay motivos para decir que tenemos pues defectos, y pues eso obviamente, eso me parece que es interesante, porque la contradicción, si bien suena como algo de pronto alejado a lo que uno señala, a lo que uno podría pensar como ideal, pues nosotros somos una sola cosa, y pues eso sería como más sencillo a la hora de explicar nuestra naturaleza. Pero vean que es interesante la contradicción, porque entonces Pascal, a pesar de que, o sea, uno podría creer que esas contrariedades, esas contradicciones hacen más difícil que nosotros entendamos nuestra propia naturaleza, hay algo que sí podemos saber muy claramente de esas contradicciones. Amemos lo bueno que encontramos en nosotros, pero no amemos aquello que encontramos aquello que encontramos defectuoso en nosotros, aquello que nosotros sentimos que de pronto puede ser alguna bajeza. Entonces, más bien, concentrémonos en amar y promover lo bueno en nosotros, y tratemos de rechazar aquello que no es bueno en nosotros, aquello que no es tan bueno en nosotros. Continúa, Chelsea, por favor. Quisiera, por lo tanto, inclinar al hombre a desear encontrarla, a estar dispuesto y libre de pasiones para seguirla allí donde la encuentre, sabiendo hasta qué punto su conocimiento se ha oscurecido por las pasiones. Quisiera que odiase en sí mismo la concupiscencia que le determina por sí mismo, para que ésta no le ciegue al hacer su elección y no le detenga cuando haya escogido. 120, 128. Somos tan presuntuosos que quisiéramos ser conocidos de toda la tierra, incluso de la gente que la habitan cuando ya no estemos en ella. Y somos tan vanos que la estimación de 5 o 6 personas que nos rodean nos alegra y nos contenta. Vean cómo se expresa en un ejemplo concreto la contradicción humana. Pues nosotros nos gustaría pues que nos conociera todo el mundo y que todo el mundo nos estimara, y por eso incluso quisiéramos hacer cosas por las cuales incluso la gente que no nos conozca nos recuerde incluso después de morir. Pero también es cierto que cuando tenemos a 5 personas que andan detrás de nosotros y nos celebran todo, pues también ya nos creemos muy importantes. Entonces, como que, o sea, primero quieres ser tan importante, hacer cosas que queden en la memoria de la humanidad. Pero al mismo tiempo, cuando encontramos a 5 personas o a 6 personas, un grupo pequeño, que nos celebre y nos vea como lo máximo, pues entonces también nos creemos la última Coca-Cola del desierto, nos creemos lo súper importante. Entonces, como que, bueno, ¿cuál es ahí hay prácticamente una contradicción? Y sobre todo porque a mí me parece que es interesante ese ejemplo, porque yo creo que las dos cosas o sea, nosotros podemos entender fácilmente que hay una persona que quiera las dos cosas. Y sobre todo que a veces pensamos como que, bueno, uno empieza de poquito. O sea, uno tiene como un tremendo objetivo que sea recordado por la humanidad, pero al mismo tiempo podría pensar que, bueno, esto es de poquito, de uno en uno. Empezamos por un grupo pequeño y luego nos vamos haciendo más conocidos, me voy haciendo más conocido y más respetado. Espérense un segundillo.
Ok, ahora sí, sí. 121.418. Es peligroso hacer ver demasiado al hombre lo semejante que es a los animales, sin demostrarle su grandeza. Y también es peligroso hacerle ver demasiado su grandeza y su bajeza. Es aún más peligroso dejarle en la ignorancia de lo uno y de lo otro. En cambio, es muy conveniente hacerle ver lo uno y lo otro. No conviene que el hombre crea que es igual a los animales ni a los ángeles, ni que ignore lo uno y lo otro, sino que sepa lo uno y lo otro. Esto también me parece que es muy, muy interesante porque es la crítica un poco es la crítica a varias escuelas antiguas de filosofía y sobre todo sus concepciones de ser humano. Había unas que elevaban demasiado la naturaleza humana, como los estoicos, que creían pues la razón humana le permitía conocer al ser humano pues con profundidad el orden del mundo y que en ese sentido la razón humana era comparable con la razón divina, que lo que nos diferenciaba de la divinidad eran otras cosas, pues el poder y la inmortalidad. Pues obviamente la divinidad es mucho más poderosa que nosotros porque es perfecta, nosotros no. La divinidad es inmortal, nosotros no lo somos, pero en términos racionales, pues sí nos podíamos dar la mano con la divinidad. Había otros filósofos que más bien pensaban que nosotros teníamos que vivir de la manera más sencilla posible, sin tantas complicaciones, que realmente nosotros nos complicábamos mucho, eran como complicaciones propias de nosotros y que realmente nuestra vida tendría que ser como la más sencilla posible, así como vemos algunos animales. Los animales simplemente están preocupándose pues, por su alimento, por las necesidades inmediatas. Entonces se preocupan por su alimento, por su descanso, por la reproducción y pues de alguna manera pues es una vida, eso es lo que termina siendo como una vida más tranquila. Entonces pues nosotros también debíamos como seguir ese ejemplo y tratar de vivir sin mayores complicaciones, ocupándonos solamente de aquello que era básico y natural. Entonces ahí está, cualquiera de las dos opciones para Pascal es peligrosa, no hay que profundizar demasiado, me parece a mí, en la peligrosidad de comparar o decir que el ser humano es un animal y ya, porque obviamente, o sea, esa vida o esa idea de que somos simplemente como unos animales y que debemos vivir como animales, pues nos lleva un camino, o nos puede llevar un camino bastante peligroso. Nosotros ya lo hemos visto cuando hemos estudiado a Aristóteles y la crítica a la vida voluptuosa, cuando entonces hay personas que creen que solamente el placer es lo único que vale la pena y entonces creen que cualquier placer vale la pena sin importar de dónde provenga. Entonces ahí tenemos como un problema, y hay una vida que es potencialmente peligrosa, que nos va a generar una cantidad de riesgos y obviamente que tampoco conviene a lo que nosotros somos. De hecho, incluso por lo menos ahí está la versión de los estoicos, que los estoicos pues también me parece que es interesante en el sentido como que, ok, listo, vivir como animales pues no corresponde, porque pues nosotros por naturaleza no somos solamente instinto, nosotros somos razón y también tenemos instinto, tenemos razón y tenemos instinto. Entonces cuando yo dejo que el instinto mande, cuando el instinto gobierne, pareciera que yo no tuviera razón, o sea, pero entonces tú tienes razón. Entonces, ¿qué? La estás dejando de adorno. Entonces, quien deja de adorno la razón, pues es cuestionado, es criticado, porque, o sea, como que, o sea, mira, tú tienes la herramienta, deberías utilizarla. Si no la utilizas, eres un tonto, ¿no? Es como si Carlos, teniendo una escalera, quisiera montarse al techo de la casa, pero la escalera la deja ahí tirada y empieza ahí a tirarse la de Spider-Man para montarse al techo. Si alguno de ustedes lo ve, ¿qué le dirá? Carlos, tú sí eres bobo. O sea, allá tienes una escalera, utilízala. Entonces, esa sería como la crítica que se le pudiera hacer al ser humano, que pretende vivir como un animal que no tiene razón, solamente un animal que es controlado por los impulsos.
Entonces, claro, ahí uno diría, ok, pero este tipo, ¿qué está haciendo? Está viviendo de una manera que no conviene al ser humano. Pero entonces también el otro lado es peligroso, y ahí volvemos, y ahí seguimos empatados con los estoicos. Entonces, cuando el estoico nos dice que nosotros, por ser racionales, somos superiores a los animales. ¿Por qué somos superiores a los animales? Porque la razón es una característica que nosotros compartimos con la divinidad, y la divinidad es lo más perfecto que hay. O sea, la razón es mucho más perfecta que el instinto. Entonces, si bien nosotros tenemos instinto como los animales, no somos totalmente equiparables a ellos, porque además tenemos razón, y la razón es mucho más perfecta que el instinto. Entonces, al nosotros tener algo que nos asemeja a la divinidad y los animales al carecer de ella, pues entonces nosotros estamos en una posición superior a la de los animales. Entonces eso por lo menos es una posición bastante que nos puede llevar a cuestiones polémicas, y de hecho pues fue muy curioso. Mira esta Shari, yo decía, si hablamos de esto con Shari seguramente polemizará, y es interesante, pero Shari no está. Entonces, pero voy a comentarle. Entonces estábamos leyendo un texto de los estoicos, un texto sobre los estoicos. Ok. Y igual polemizamos con ustedes. Entonces leíamos que eso justamente que les estoy diciendo. Los estoicos consideran que el animal es inferior al ser humano porque no tiene razón, y entonces por eso nosotros podemos utilizar y servirnos de los animales sin cometer ninguna injusticia. No es lo mismo que si yo quiero utilizar y servirme de Marta, entonces ahí yo estaría cometiendo una injusticia, ahí voy preso porque yo no puedo coger a la gente como si fuera mi esclavo. Entonces, obviamente ahí estoy cometiendo una injusticia, estoy violando una ley, y entonces merezco un castigo. Pero cuando yo cojo al caballo y me monto en el caballo y empiezo a pasear en el monte sobre el caballo, pues ahí no estoy cometiendo ninguna injusticia porque nosotros estamos en una posición superior a la de los animales. Y entonces eso fue todo una polémica, porque obviamente, o sea, realmente son posiciones que es la puerta de entrada para una cantidad de cosas que hoy a nosotros nos parecen abominables. Entonces, como que, ok, de pronto miren lo que decían los estoicos hace 2000 años, pero ahora nosotros pues vemos que cuando nos enteramos que una compañía está utilizando animales para probar maquillaje, es como que nos parece pues totalmente abominable, nos parece una porquería, nos parece una cosa terrible. De hecho, también incluso por aquellos que todavía comemos carne, pues a nosotros nos parece también, pues algunos de nosotros nos parece también abominable las condiciones en las que se crían muchos alimentos que terminan siendo alimentos de nosotros, por ejemplo las gallinas, los cerdos, las vacas, como que eso es terrible. Pero entonces uno diría, ok, el estoico no vería ningún problema en esto, porque nosotros somos superiores. Entonces, eso de creerse superior al animal es también peligroso, porque entonces cree que yo creo que hay varias personas al considerar eso, de pronto tal vez caerían en algunas cuestiones excesivas que me parecerían que sí son de cuidado. Entonces los de noveno decían, bueno, porque yo les preguntaba, ok, ellos obviamente estaban todos muy escandalizados, les parecía que no debía haber ni granjas ni pruebas ni pruebas de cosméticos en los animales, pero hay un detalle que pues complica un poco el asunto, y es cuando pensamos en las pruebas de medicamentos en los animales. Entonces hay como que, bueno, si ahí estamos utilizando a los animales, pero ya como pensando que el objetivo pues es más beneficioso, es una cosa más comprensible. Entonces los de noveno decían no, que ellos no estaban ni siquiera de acuerdo con eso, que por lo menos debiéramos hacer pruebas en pruebas médicas en las personas que han sido condenadas a muerte por crímenes atroces. Y eso fue todo una polémica, porque la verdad yo no me esperaba que salieran con eso. O sea, nunca pensé como de defendamos los derechos de los animales a hagamos pruebas de la gente.
Eso fue muy raro. Pero entonces la cuestión es esa. La cuestión es que cuando se exagera esa idea de la grandeza del ser humano en relación al animal, o cuando incluso también se exagera la grandeza del ser humano cuando se pone en relieve la cercanía que puede tener con la divinidad por la razón, eso también es muy peligroso. Entonces aquí Pascal dice, es muy peligroso que la gente se crea Dios, pero también es muy peligroso que la gente se crea un mero animal. Hay que saber que ni es Dios y que ni es un animal, que es grande porque tiene una razón, porque logra pensar, pero que al mismo tiempo es bajo porque se equivoca, porque tiene emociones que lo hacen desviar del camino correcto, porque no es perfecto como la divinidad. Entonces ahí eso le parece a Pascal le parece importantísimo eso, que nosotros sepamos conocer nuestra contradicción natural, que no nos creamos ni muy grandes, que no nos creamos muy pequeños, que sepamos qué tan grandes somos y que sepamos también al mismo tiempo qué tan pequeños somos, qué tan perfectos somos y qué tan imperfectos somos. Entonces eso, como les decía ahorita, a mí me parece que uno podría pensar inicialmente que esa contradicción realmente termina pues dificultando la comprensión de la naturaleza humana. Para Pascal es todo lo contrario. De hecho, para Pascal es fundamental conocer esas contradicciones de la naturaleza humana. Es necesario que uno crea que uno tiene algo bueno, algo grande, pero al mismo tiempo que uno sepa que tiene algo bajo, algo imperfecto. Y de hecho, a Pascal no le parece nada tan peligroso como desconocer lo uno y lo otro. A quien desconoce que es bajo y quien también desconoce que tiene algo de perfección. Porque al desconocer las dos cosas, desconoce también esa contradicción propia de la naturaleza humana. Y obviamente quien no conoce la contradicción de la naturaleza humana, pues no podrá conocer correctamente la naturaleza humana. Ahora sí, no sabía lo de Shari, espero que se recupere pronto. Puedes seguir, Chelsea. Ok, 122 con 316, grandeza y miseria. Como la miseria se deduce de la grandeza y la grandeza de la miseria, unos se han decidido por la miseria, tanto más cuanto que la han tomado como prueba de la grandeza, y los otros se han decidido por la grandeza, con tanta más fuerza cuanto que la han deducido de la miseria misma. Todo lo que los unos han podido decir para demostrar la grandeza ha servido de argumento a los otros para deducir la miseria, ya que se es tanto más miserable cuando de más alto se ha caído, y los otros al contrario. Se han trasladado los unos en los otros en un círculo sin fin, siendo cierto que a medida que los hombres van teniendo más luces, descubren a la vez la grandeza y la miseria del hombre. En una palabra, el hombre sabe que es miserable. Es, por lo tanto, miserable puesto que lo es, pero es muy grande puesto que lo sabe. Sí, aquí una vez más, y creo que aquí queda más claro cómo puede convivir esa contradicción en nuestra naturaleza, cómo es coherente esa contradicción en nuestra naturaleza. Entonces aquí vuelve a insistir Pascal en que realmente no está bien que nos dediquemos solamente a pensarnos como seres humanos en uno de los dos extremos. Entonces yo no quiero o no quiero por lo menos aceptar una escuela que pretenda solamente fomentar la grandeza de la naturaleza humana, pero tampoco quiero pues aceptar una escuela que pretenda pues hacer alarde de la miseria humana y que pues obviamente exalte esa miseria humana, porque recuerden lo que decía anteriormente Pascal, hay que saber qué tan grandes somos y qué tan pequeños somos, sobre todo para de pronto promover aquello que es bueno y
rechazar aquello que no es tan bueno. Pero entonces la cuestión es esa, listo, exaltar la miseria, pues obviamente sería claramente un error, pero exaltar la grandeza también, porque exaltar la grandeza, por eso yo les decía ahorita, promover, yo promuevo que aquello bueno que yo tengo, trato de continuar en ese buen camino, pero no puedo exaltar mi grandeza porque exaltar mi grandeza me hace correr el riesgo de querer pensar que yo soy más de lo que yo soy. Exagerar mi perfección, ponerme al nivel de la divinidad, y eso es gravísimo. Eso es un error muy grave, ¿no? Más allá de las consecuencias de pronto dentro de la religión, que tiene por lo menos el atrevimiento de uno ponerse al nivel divino, en términos del pensamiento, en términos por lo menos filosóficos, también es un gran error, porque cuando uno exagera el valor que uno tiene, ¿eso qué significa? Eso significa que uno está desconociendo el verdadero valor que uno tiene. Entonces, eso filosóficamente sería promover un error, promover una visión equivocada, y eso no es lo que trata de hacer la filosofía. La filosofía trata de encontrar pues el conocimiento más adecuado, el conocimiento verdadero de las cosas, y en ese sentido pues una filosofía correcta, una escuela de filosofía correcta, pues lo que trataría de promover es el conocimiento adecuado del justo valor del ser humano. Por eso exaltar la grandeza es peligrosa. Entonces aquí vemos, y esa frase del final es otra manera de expresar la idea que les había contado al principio, la de la caña pensante, cómo somos pues débiles y bastante flojos, como una criatura de las como más debiluchas de la naturaleza, pero al mismo tiempo somos de las más importantes porque tenemos algo que es la capacidad racional. Entonces la cuestión es, yo soy miserable porque tengo una cantidad de defectos, una cantidad de imperfecciones, de limitaciones, pero al mismo tiempo soy grande. ¿Por qué? Porque sé que tengo esas limitaciones. O sea, que no todos los seres tienen la capacidad de conocer sus limitaciones. El ser humano tiene limitaciones, sí, tal vez tiene hasta más, pero conoce esas limitaciones, puede pensar, puede conocer. Entonces, eso es una muestra de grandeza, pero todo en su justa medida. Tengo que entender que yo soy débil desde cierto punto de vista, pero al mismo tiempo también tengo que saber que soy grande porque soy racional, porque puedo utilizar la razón. Ok, continúa, por favor. 123, 157. Contradicción. Desprecio de nuestro ser. Morir por nada. Odio de nuestro ser. 124, 125. Contradicciones. El hombre es naturalmente crédulo, incrédulo, cobarde, temerario. Sí, bien. Ahí está, ahí hay en dos frases cortas, otras expresiones de esas contradicciones. Obviamente nosotros nos despreciamos a nosotros mismos, nos odiamos a nosotros mismos, y por eso pues somos tan tontos a veces de morir por nada, ¿ya? Porque como nos creemos tan poco, pues obviamente creemos que podría ser que no sería gran problema morir por una tontería. Y al mismo tiempo vean que entonces el hombre es por naturaleza crédulo, pero incrédulo, cobarde y temerario. Y eso por lo menos a mí sí me llama mucho la atención, porque si bien yo no soy fanático de esta insistencia en estas contradicciones naturales, no porque realmente no crea que las haya, de hecho creo que sí las hay, y en eso por lo menos Pascal sí, y es que a eso voy. O sea, que me parece un poco como extraña la teoría, porque insiste demasiado en esas contradicciones, y a veces siento que esa insistencia no termina explicando muchas cosas, pero sí es cierto que hay una visión aguda de Pascal de estas contradicciones. Estas contradicciones existen en la naturaleza humana, eso no lo vamos a negar.
Y sobre todo que por lo menos vean esto es esa frase de que el hombre al mismo tiempo es una cosa y su contraria, es algo que creo que todos hemos experimentado, todos hemos visto cómo las personas hacen en una ocasión esto y en otra ocasión hacen lo contrario. Y muchas veces ni siquiera las circunstancias justifican que hagan lo uno y en otro momento hagan lo contrario, porque sí, hay veces que uno tiene que cambiar de parecer, uno tiene que cambiar de modo de actuar dependiendo de las circunstancias. Eso también es lógico, eso nadie lo va a criticar, pero hay veces que sin necesidad de que, o sin que las circunstancias justifiquen un cambio de actitud, un cambio de acción, la gente cambia, la gente tiene esos cambios. Y realmente, entonces la cuestión sería como que, por lo menos, qué cosa interesante se puede sacar de esto. Entonces, que realmente nosotros inicialmente, yo creo que nuestra reacción casi que inmediata o nuestra reacción más común, cuando alguien cambia de actitud y no entendemos que esté justificada el cambio de actitud, es que nos molesta ese cambio de actitud. Nos molesta que la gente sea esto en un momento y luego sea lo otro en otro momento. Nos fastidia, nos hace desconfiar de las personas. Pero entonces miren que incluso uno podría sugerir que Pascal nos esté diciendo, bueno, no te des tanta mala vida por eso, porque al fin y al cabo, pues, si tú sabes que nosotros somos así de contradictorios, pues no vas a ver nada normal en las contradicciones del otro. Obviamente creo que sí habría que molestarse mucho más cuando las personas no se contradicen y más bien están jalando para un lado, para uno de los lados que ahorita llamamos como de los extremos, o el extremo de la grandeza o el extremo de la miseria. Ahí sí creo que habría un problema y entonces tendríamos como que prestar atención, es como que, hey, pero que por lo menos que la gente esté entre la grandeza y la miseria, entre reconociendo las contradicciones, no sería tan problemático. De hecho, miren que Pascal dice que es importante que nosotros conozcamos esas contradicciones en nosotros, porque son propios de nuestra naturaleza. Quien conoce las contradicciones, conoce la naturaleza humana. ¿Puedes continuar, por favor, Chelsea? 125-92. ¿Qué son nuestros principios naturales, sino nuestros principios habituales? Y en los niños los que han recibido de las costumbres de sus padres, como la caza en los animales. Una costumbre diferente dará otros principios naturales. Esto lo vemos por experiencia, y si los hay que la costumbre no puede borrar, los hay también de la costumbre contra la naturaleza, que son imborrables por la naturaleza y por una segunda costumbre depende de la predisposición. Dale, sigue con el otro porque también es el mismo tema. 126-93. Los padres temen que se borre el amor natural de los hijos. ¿En qué consiste entonces esa naturaleza expuesta a ser borrada? La costumbre es una segunda naturaleza que destruye a la primera. Pero, ¿qué quiere decir naturaleza? ¿Por qué no es natural la costumbre? Mucho me temo que esa naturaleza no sea más que una primera costumbre, lo mismo que la costumbre es una segunda naturaleza. ¿Ustedes qué entienden cuando hablamos de la personalidad de determinado individuo? ¿Qué es la personalidad de un individuo? Digamos que lo que caracteriza a cada persona. Uh-huh. Pero qué cosas, o sea, por lo menos también, a mí me puede caracterizar también mis rasgos físicos, pero nosotros no creemos normalmente que los rasgos físicos hagan parte de la personalidad, ¿cierto?
son otras cosas. O sea, tienen que ser más precisos cuando digan qué es lo que caracteriza, qué es lo que refleja. ¿Cuáles son esas características o cuáles son esos reflejos que hacen parte de lo que entendemos por personalidad? El comportamiento de esa persona, ¿no? Uh-huh. El comportamiento, sí, pero Los bueno. sentimientos, las conductas. Exacto. La manera de ser. Sí, entonces más o menos ya ven que son más o menos como tipo formas de actuar, formas de pensar, formas de expresar lo que uno piensa. La forma en que uno se relaciona con las demás personas, la forma en que uno se relaciona con el mundo, que en general, bueno, pues sí, son formas de pensar también, formas de pensar y formas de actuar. Entonces, eso es lo como la personalidad. Y esas cosas cambian o no cambian. Nosotros siempre tenemos la misma forma de pensar y las mismas formas de actuar. Con el tiempo no vamos cambiando eso. Yo creo que sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera es como, o sea, por lo menos la forma de actuar y de pensar de Marta hoy es lo que hace que Marta sea Marta. Y eso por lo menos distingue en muchos sentidos, en muchos aspectos, a Marta de Nicole. Marta y Nicole pensarán y actuarán de forma diferente con respecto al mismo tema. Y eso es lo que hace que Marta sea Marta hoy y que Nicole sea Nicole hoy. Pero Marta, tú has sido la misma siempre. ¿Has pensado siempre de la misma forma? ¿Crees que pensarán siempre de la misma forma? No, porque lo que creo es aparte de mi personalidad, pero es cosas que se van cambiando. Porque uno reflexiona y dice, eso no está bien. Entonces. Falso. Ahí te están faltoneando. Bueno, Carlos, de Carlos no me sorprende. Pero Kenneth no sé qué quería decir, la verdad. No sé si Kenneth también estaba ahí poniendo el dedo en la llaga. No. Estaba pensando en realidad, sí, eso de que la personalidad cambia realmente. O sea, porque yo creo que la personalidad no es como tal lo que uno piensa, ¿cierto? Sino que la forma en la que uno acepta eso que uno piensa. Uh-huh. Creo que también tiene que ver. O sea, tal vez, no sé si llamarlo predisposición, porque uno puede ser sabio, ¿cierto? Y pues, cuando una persona es sabia, pues, la experiencia le da a uno, ¿cierto? Le da para aprender si lo común está predispuesto o no, es correcto, ¿cierto? Pero aún así yo pienso que eso, hay que hacer la distinción entre lo que uno piensa y que por eso estaba pensando, no sé cómo decirlo. Sí, es que exactamente, porque es un poco complicado porque cuando tú dices también la forma en que uno acepta, porque creo que dijiste al principio, no solamente lo que uno piensa, sino cómo lo acepta. O sea, aceptar cómo uno piensa algo, pues también es pensar. O sea, aceptar en general es pensar. O sea, pero cuando uno acepta las cosas, cuando uno entiende las cosas, ¿cierto? Cuando uno decide aplicar, ¿cierto? Bueno, a mí no me pasa, eso me pasa a mí, yo no sé cómo se llama. Pero cuando uno decide aplicar ciertas cosas a nuestra vida, ¿cierto? Uno no la acepta porque sí, ¿cierto? O sea, uno tiene sus razones, uno tiene la experiencia, sus sentimientos, y si esos sentimientos y esas experiencias uno cree que son de cierta manera el cambio que yo voy a hacer es necesario para yo cambiar eso, pues pero precisamente eso,
¿Sí ves? O sea, tú por lo menos, tú estás analizando una serie de razones y esas razones son las que te hacen aceptar, o sea, adoptar alguna posición, alguna cuestión. Y eso ya es pensarlo. ¿Ya? Pero es que cuando uno piensa las cosas, uno lo que hace también es unir puntos personales en su vida, ¿cierto? Cuando uno dice, hey, me gusta la física, ¿por qué? Hombre, porque en todo este momento, bueno, me ha ido bien en física y porque cada vez que encuentro, ¿cómo se llama? Algo de física me gusta, entonces eso quiere decir que yo tengo que ver si en realidad estoy dispuesto a pasar todo el tiempo de mi vida estudiando física, ¿cierto? A eso me refiero. Es como que... Profesor, Dime, Chelsea. ese cambio, o sea, yo no diría sino tanto de personalidad, sino que uno va madurando. O sea, la palabra madurar no diría como ligado a ese cambio que uno va teniendo de personalidad. Así como Marta dijo que ella como que antes le daba rabia, se enojaba demasiado y ahora como que ella ha ido cambiando eso. O sea, yo creo que esa va más en parte la madurez cuando uno va creciendo, ya se va dando cuenta de las cosas y eso. Es que fantástico eso, Chelsea, pero es que porque a eso voy, a eso quería ir. ¿Madurar a ustedes les parece un proceso natural o es algo que no es natural? ¿Cierto que es algo natural? Sí, natural. Entonces cambiar también sería natural. Si mi cuerpo cambie, si mi forma si mi lugar en el mundo también puede ir cambiando dependiendo de ciertas circunstancias, pues es normal que yo también cambie algunas formas de actuar y algunas formas de pensar. ¿De cuáles cosas, Kenneth? Que Marta dice... que Marta dice que uno le empieza a gustar una cosa y le empieza a gustar otra. O sea, no sé. Pero es que no solamente cosas, o sea, no lo dije en ese sentido, sino que, por ejemplo, cuando yo era niña, yo admiraba, no sé, a ciertas personas y quería ser como otras personas, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas contribuyen a generar mi propia personalidad, porque uno cuando está pequeño es como que la gente siempre, los niños siempre tienden como a repetir, a replicar lo que hacen, lo que hacen los papás, lo que hace el hermano, lo que hace cualquier persona. Y es que cuando uno crece es cuando uno piensa, o sea, estas son las cosas que no me gustan, estas son las cosas que me gustan, qué cosas me molestan, qué cosas no me molestan, cómo quiero ser, cómo me ven, digamos, 20 años, y es que ahí uno dice, ya tengo mi propia personalidad, ya no estoy copiando a alguien, o sea, ya no estoy reflejándome en otra persona. No sé si me va a entender. Sí, yo creo que sí, pero es que la cuestión es que hay veces como que, o sea, como si copiar no fuera también una respuesta a la pregunta ¿cómo quiero ser yo? Y es que muchas veces uno copia porque uno dice yo quisiera ser como tal persona porque esa forma es útil. Otra cosa es también, y eso también lo quería por lo menos discutir con Kenneth, porque incluso cuando de pronto a mí me obligan a hacer ciertas cosas, como por lo menos a mí me obligan a hacer como mi familia, si bien es cierto, no es tanto como un aceptar voluntario, pero uno también acepta y uno tiene unas razones para aceptar esas obligaciones. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, bueno, si a mí mi familia va a la misa todos los domingos y me obligan a ir a la misa aunque yo no quiera. Entonces la cuestión es listo, pero yo voy porque así me evito una discusión con mi familia, así me evito un castigo de mis padres. Entonces igual tú terminas aceptando, no de la forma como más voluntaria, pero también hay una serie de consideraciones que te hacen aceptar el ir a misa todos los domingos, aunque tú lo detestes. También es muy cierto, entonces ven que, así como decía Marta, eso de que qué es lo que yo quiero ser. Y por eso es que importa mucho el conocimiento de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Pascal. Nosotros somos contradicción, somos pequeños y somos grandes al mismo tiempo. Pero entonces, listo, cuando tú escoges, no, pero yo quiero ser grande.
Entonces tú vienes y entonces haces toda una serie de cosas y piensas y actúas de forma tal que solamente pues se tenga en cuenta ese querer ser grande. O yo quiero pues exaltar aquellas cosas, la miseria humana. Pues entonces yo pues hago y pienso cosas que exalten esa miseria humana y entonces voy generando como una costumbre que se va volviendo mi segunda naturaleza. Y entonces el cuento es que esa segunda naturaleza puede ser, puede ignorar esa contradicción propia de la naturaleza humana, que sería como mi primera naturaleza. Entonces yo tengo mi primera naturaleza como contradicción, pero entonces yo luego soy estoico y solamente me concentro en promover y exaltar la grandeza de la naturaleza humana. Entonces yo ya formo una segunda naturaleza, que es todas las costumbres, todos los pensamientos que están en relación o que están todos, que son coherentes con esa idea de que yo soy un par de, yo puedo sentarme a la mesa de la divinidad, me puedo sentar en la misma mesa con la divinidad, solamente que yo voy a morir y la divinidad no muere. Entonces eso sería como una segunda naturaleza, pero esto también es peligroso porque vean que entonces viene, dice Pascal, o sea, esa segunda naturaleza, de pronto sí hay cosas de la primera que no puede eliminar de la primera naturaleza. Entonces, listo, ok, esa segunda naturaleza que exalte la grandeza humana no va a eliminar la bajeza humana, no va a eliminar aquellos elementos que son imperfectos en nosotros, pero sí tiene un efecto importante porque me hace ignorarlos y me hace perder un poco el foco de esa primera naturaleza, de esa naturaleza inicial, y luego se va convirtiendo como por costumbre, va convirtiendo o va formando una segunda naturaleza, que es todo lo que la costumbre fortalece, todos los pensamientos y acciones que la costumbre fortalece, obviamente fundados en ese pensamiento de exaltar la grandeza humana. Entonces es interesante porque si bien hay que tener cuidado con estas exageraciones, con estas por lo menos de escoger solamente uno de los dos aspectos de la naturaleza humana, yo puedo formar, y eso me parece que es lo interesante de esta discusión, sería que yo pudiera formar una segunda naturaleza que trate de promover, de continuar el buen uso de la grandeza humana, o que trate de concentrarse en la grandeza humana y al mismo tiempo trate de limitar lo más que pueda, sin borrar, porque no se puede borrar esa parte baja de la naturaleza humana, no se puede eliminar, no se puede cambiar, pero sí que por lo menos trate de no darle mayores luces, no hacerla el centro de mis acciones, no hacerla el centro de mis pensamientos. Entonces, eso sería como la idea, me parece que sería como la idea de Pascal, no venir e ignorarla como si intentara borrarla, sino al contrario, tenerla presente, pero tratar de que ella no sea el centro de atracción. El centro de atracción deberá ser promover aquellas características que me hacen grande, promover el buen uso de la razón. Entonces yo por lo menos, yo seguiré diciendo que soy un ser racional, pero al mismo tiempo soy un ser débil que se enferma, un ser débil que se puede morir en cualquier momento. Entonces claro, yo trato de evitar los malos efectos de mi debilidad, trato de evitar una muerte tonta, pero sin ignorarlo ya. Entonces yo por lo menos no es que vaya a concentrarme solamente en la razón y olvidarme de los pequeños defectos que tengo, de las cosas que me hacen pequeño, porque eso sería obviamente ignorar la naturaleza humana, ignorar la complejidad de la naturaleza humana, pero también entonces sería, ok, listo, yo trato de seguir utilizando, hacer buen uso de la razón, pero sin olvidar que soy simplemente una caña muy frágil, una criatura de las más débiles en la naturaleza. Exacto, es que esa es la cuestión, que a eso creo que va Pascal. Nosotros nunca terminamos de ser, porque siempre vamos a estar incompletos. ¿Cuándo vamos a estar completos? Cuando estemos en el camino de Dios. Dios es lo que nos va a terminar completando.
Entonces, por eso es que quería como advertirles de todo este tono, pues, muy religioso, muy místico de Pascal. Y por eso les comentaba la semana pasada eso de la visión que tuvo, que le cambió la vida y que le cambió las prioridades. De alguna manera, como eso que ayudó también a formar una segunda naturaleza, que obviamente le prestara mucho más atención a la grandeza y a la pequeñez, y que pues también descubriera que nosotros somos incompletos y que esa perfección que estamos buscando nunca la alcanzaremos sin tener a Dios. Entonces va a ser importante eso. Bueno, entonces dejemos hasta acá, por favor, que ya vienen unos pedazos larguísimos. Y pues yo les propongo que entonces ya nos veamos después de vacaciones, que no nos encontremos mañana, y ya ustedes por lo menos, bueno, ustedes tienen clase el lunes, pero por lo menos que mañana empiecen su fin de semana un poco más temprano. Y listo, entonces ya nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 3 semanas, y ahora sí nos ocupamos del placer en Pascal, del supremo bien en Pascal. Y entonces sí, por fin, me avisas, Carlos. Entonces ya saben, entonces que tengan buenas vacaciones, que pues, logren descansar, traten de, como les digo, traten de aprovechar el tiempo, traten de estudiar un poco, pero tampoco se recarguen demasiado, la verdad. O sea, traten de por lo menos utilizar esas semanas para reforzar alguna cosilla ahí para el ICFES, pero tampoco se recarguen, tampoco se vayan ahora que quieren aprenderse 5 años en una semana. Eso es imposible. Pues, dale, que estén bien. Saludos a Shari, le dicen que se recuperen. Listo, bro. Listo. Chao. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Por aquí está Eduardo. Luego. Chao.